Bienvenidos a su programa Agua Viva, conducido por Ella Cloud, en donde Dios saciará la sed de tu alma a través del manantial de vida eterna que es su palabra. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es viernes de Agua Viva. Es un viernes muy especial, no solamente porque es viernes 10 de abril, que son 2 días antes de mi cumpleaños, pero más que nada es el tiempo en el cual estamos nosotros recordando la muerte de nuestro amado Salvador, el sacrificio que Él hizo en la cruz y el por qué vino a este mundo. A cumplir el mandamiento del Padre, a cumplir con el plan de Dios, a cumplir con el plan para su vida. Entonces, este es un programa especial de Viernes Santo y lo vamos a dedicar a varias escrituras que nos van a decir acerca de este sacrificio que fue planeado desde el principio de los siglos, desde la caída del ser humano. Esto no fue un accidente, no fue de que los planes se me fueron y ya estoy aquí en medio de la cruz. De ninguna manera, todo está planeado por nuestro amado Salvador, todo está planeado por Dios el Padre. Él tenía un plan para la redención de la humanidad y esa redención fue y sigue siendo a través de su Hijo Jesucristo. ¿De qué nos está salvando Jesús? ¿Por qué tuvo que haber habido una muerte excruciante como la cruz, como es el instrumento que se utilizaba para ejecutar a los peores de los criminales hace 2000 años? Era una técnica de ejecución del pueblo, de los romanos, del imperio romano, no era ni de los judíos, por eso ellos no podían ejecutar a Jesús. Lo podían apedrear, pero ellos no lo querían apedrear. Así como lo vamos a leer en las Escrituras, ellos querían la ejecución, la peor ejecución que un hombre pudiera tener en ese siglo, en el primer siglo. Y la manera tan espantosa en la que los romanos ejecutaban a los criminales y a los peores de los criminales. En este marco está la crucifixión de Cristo. A través de los años, ahora ya son 2000 y pico de años, se ha ido disminuyendo un poco la manera en que Él fue ejecutado. Disminuir porque lo vemos cada año. Y cada año se celebra, cada año se recuerda, cada año vemos películas, vemos también en teatro, vemos el recordatorio de qué fue lo que Jesús vino a hacer. Y de alguna manera hemos minimizado y nos hemos acostumbrado a esta crucifixión. Entonces quiero llevarte a hace 2000 años, quiero llevarte al peor de los crímenes, al peor de las ejecuciones que existían en ese entonces de hace 2000 años, que hoy en día ya no se ve, a los peores criminales, ¿no? La pena de muerte. Entonces, te invito a que vayamos a las Escrituras, también a que te conectes con nosotros en Conecta Multimedia, en nuestro app. Estamos en Facebook Live, estamos en Instagram. Entonces, no hay excusa. Ve por tu palabra, ve por tu Biblia. Vamos con nuestros marcadores y vamos a analizar y vamos a leer la manera en que nuestro amado Salvador, un viernes, como le decimos, un Viernes Santo, hace más de 2000 años, qué importancia tiene hoy en día esta ejecución de nuestro amado Salvador. Y como estamos en el Evangelio de Juan, hemos estado estudiando todo este año y más el Evangelio de Juan, quiero que vayamos y leamos en este Evangelio lo que Juan escribió a través del Espíritu Santo. Y sabemos que Juan fue un testigo ocular, presencial de esta ejecución. Entonces él no está hablando ahora sí de algo que no vio. Estaba ahí cuando todo esto pasó. En ese entonces, ese día, él no entendía por qué pasaban las cosas. Todo ahí sí pasó sorpresivamente, aunque Jesús ya lo había dictaminado, aunque Jesús ya se los había dicho desde el principio que Él tenía que ser sacrificado, porque Él es el Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él vino a sufrir
pero vino a pagar la pena de muerte que nos merecemos como pecadores. Como un Dios justo, Dios el Padre tiene que castigar la maldad del ser humano, el pecado que habita en nosotros, que en Cristo no habitaba. Él puso las reglas, Dios puso los mandamientos, de los cuales ninguno de nosotros puede cumplir. Porque fallamos en un mandamiento, fallamos en todos, porque somos pecadores. Y eso es lo que nos enseña en los 10 mandamientos, en su palabra nos confronta con el pecado. Y entonces Dios puso este mandamiento, que un cordero perfecto es el que tiene que ser sacrificado. Una persona perfecta tiene que ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Por eso Jesús decía, te perdono los pecados. Y los fariseos se enojaban. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder para perdonarnos nuestros pecados es Dios. Y Jesús siempre dijo, el Padre y yo somos uno. Yo soy Dios. Por eso Él decía, yo digo, no decía, Dios dice. Yo digo, en verdad os digo, en verdad os digo, que si no te arrepientes en tus pecados morirás. ¿Y qué significa la muerte eterna? La muerte eterna separada con Dios, separada de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo, 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 y no habita la maldad en Él. No hay cabida para el pecado enfrente de Él. Por eso no podemos estar en la presencia de Dios y no podemos pagar por nuestros propios pecados, porque seguimos siendo pecadores, seguimos manchados, seguimos estando en maldad. Nuestro corazón es pecaminoso, nuestro corazón es engañoso. Entonces es ahí donde tenemos que venir a un Salvador. ¿Quién va a salvar mi espíritu? ¿Quién me va a salvar de la muerte eterna? ¿Quién va a pagar por mi pecado? Si Cristo no paga por mi pecado, si no pagó por mi pecado, yo voy a pagar por la eternidad por mi pecado. Y aquel que no viene a Cristo como su Rey, como su Dios, como su Salvador eterno, el Salvador de mis pecados, el Salvador que me quita maldad, el Salvador que vino a romper con las ataduras del pecado, el que venció la muerte, fue Cristo. Y Él vino a salvarnos de la muerte eterna. Entonces, ¿por qué? Porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Es imposible que nosotros podamos ganarnos el cielo, ni con buenas obras, ni con buenas actitudes, ni con lo bueno que creamos que seamos, porque no lo somos. Seguimos pecando, seguimos desobedeciendo, seguimos mintiendo. O sea, y te estoy hablando de pecados pequeños. Pero vamos a entrar al tiempo de la crucifixión, de acuerdo al Evangelio de Juan. Otra vez te digo, Juan vio absolutamente todo lo que le estaba pasando a nuestro amado Salvador. Y vamos a, te voy a leer corridito el capítulo 19, cuando Jesús estaba con Pilato, y Pilato lo estaba confrontando y le estaba haciendo preguntas. Entonces, pero a medida que Jesús decía, pues no veía pecado en él, no veía maldad en él, no la maldad para ejecutarlo como el peor de los criminales, como te vengo a decir, la ejecución de una crucifixión era el peor de los castigos y el peor de la ejecución que había en ese entonces, y no la hay hoy en día aquí tampoco. La ejecución por muerte, pues es una inyección letal que dura unos segundos, o una cámara de gas que también dura unos segundos, o igual disparar, ¿verdad?, al pecho, también una muerte en segundos. Esta muerte fue excruciante, fue de lo peor, fue agonizante. Es más, hoy en día las ejecuciones no son televisivas, las ejecuciones no son en un público, enfrente de un público, sino que son privadas. Son en la cárcel y unos pocos están ahí para testificar. Entonces, la muerte de Cristo, la ejecución que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, fue agonizante, que duró unas 6 horas, colgado en una cruz, con sus clavos clavados en sus manos,
y en sus pies, cosa que también fue única, bueno, no única, lo hacían poco, pero la manera en que uno se cuelga de esa manera va asfixiándose poco a poco internamente y va sufriendo heridas internas poco a poco. Entonces te estoy hablando de una ejecución de mucho tiempo colgado. Y también en público. Todo Jerusalén estaba ahí. Y vemos cómo los fariseos le estaban hablando y burlándose de él. Inclusive los soldados. Esa ejecución fue vergonzosa. Vergonzosa para todo el que estaba ahí colgado. Inclusive para los otros dos que estaban al lado de él. Entonces estamos hablando de una ejecución pública vergonzosa para el peor de los criminales, de los cuales Cristo no era ni tenía culpa alguna. Él era inocente, totalmente inocente. Y también te quiero venir a decir que no fue víctima, ni tampoco fue forzado a estar clavado en esa cruz. Como lo hemos visto en el Evangelio de Juan, Él se entregó voluntariamente, porque esa hora ya había llegado, la hora de pagar la pena de muerte por todos los pecadores y para quitarnos la culpa, no la culpa, quitarnos el pecado, perdonarnos de nuestros pecados. Entonces vamos ahorita a un corte y regresamos en unos segundos. Estamos aquí en Viernes Santo. Soy Ela Cloud en Agua Viva. Estamos aquí a punto de leer de corridito lo que pasó en ese viernes que le llamamos santo. ¿Por qué es santo? Porque fue apartado. Y es el único día apartado para una ejecución tan excruciante y para que la ira de Dios sobre nuestro pecado fuese satisfecha. Porque Dios es un juez justo y castiga la maldad y castiga el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Precisamente sobre su propio Hijo. Porque era la única manera en que nuestro pecado pudiera ser perdonado y para que la muerte fuera vencida. Porque la muerte es la paga del pecado. Y sin esa paga todos moriremos separados de Dios por la eternidad. Y Cristo vino a vencer la muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque después de un Viernes Santo, un viernes de crucifixión, viene un domingo de resurrección. Pero vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 19. Entonces Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran. Los soldados hicieron una corona de espinas y la colocaron en su cabeza. Le pusieron un manto de color rojo oscuro. Se acercaban y le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, aquí lo traigo, para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este caso. Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color rojo oscuro. Pilato dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no he podido encontrar nada contra él. Los líderes judíos le contestaron, tenemos una ley, según la ley, él debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Después de escuchar esto, Pilato se asustó más. Entró de nuevo al palacio y le dijo a Jesús, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no vas a hablarme? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz? Jesús le contestó, no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú.
Desde ese momento, Pilato trataba de encontrar una manera de dejarlo en libertad. Pero los judíos gritaban, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Todo el que se hace rey se opone al emperador. Cuando Pilato escuchó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en la silla del juez. El lugar era el pavimento de piedra, que en arameo se dice Gabatá. Era casi el mediodía de la preparación para la Pascua. Y Pilato les dijo a los judíos, aquí está su rey. Entonces gritaban, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿crucifico a su rey? Los jefes de los sacerdotes respondieron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús. Él cargó su propia cruz hasta llegar a un sitio llamado Lugar de la Calavera, que era en arameo, se dice Gólgota. Allí lo clavaron a una cruz junto a otros 2 hombres, uno a cada lado. Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo hizo colocar en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero, porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino más bien, este hombre dijo, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Después que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa, la repartieron en 4 partes, uno para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza, de arriba a abajo. Entonces se dijeron unos a otros, no la rompamos, más bien echémosla a la suerte, para ver quién se quedó con ella. Esto sucedió para que se cumpliera lo escrito en las Escrituras. Dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte. Eso fue lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su mamá y su tía María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su mamá, que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, le dijo a su mamá, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al seguidor, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Y después de todo esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí, la colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Era el día de la preparación para la Pascua y los cuerpos no debían estar en las cruces en día de descanso. Entonces los líderes de los judíos le pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que quitaran los cuerpos de las cruces. Después llegaron los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que a él no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto pasó para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No se rompiera ninguno de sus huesos. Y también otra escritura dice, ellos mirarán al que abrieron con la lanza. Y este es Juan, el que dice que vio todo y que testifica todo lo que él vio en ese día. Que aquí al final, en este párrafo, 30 años, 40 años después, él escribió. Y ahora sí, él entendía todo lo que tenía que haber sufrido el Cristo, el Cordero perfecto de Dios, para quitar el pecado del mundo y para perdonarnos nuestros pecados. Entonces aquí vemos varias cosas. Vemos cómo Jesús se entregó y algo muy, muy increíble que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención,
en el versículo 10, cuando Pilato le dijo que él tenía la autoridad de liberarlo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Esa autoridad te la ha dado Dios Padre. Si no te la hubiera dado, entonces no tendrías esa autoridad. ¿Qué quiere decir? Que no por su propia cuenta y por su propio plan, él podía haber planeado y haber dado autoridad de liberar a Jesús. Jesús no iba a ser liberado porque ese no era el plan de Dios. Y aunque Pilato lo vemos una y otra vez tratando de liberar a Jesús, la autoridad del Padre estaba sobre él. Y este sacrificio para el perdón de nuestros pecados tenía que hacerse a como de lugar. Sin este sacrificio para el perdón de los pecados, sin esta muerte, sin esta paga de muerte para el perdón de los pecados, no hay salvación para la humanidad. No hay salvación para nuestros pecados. No hay salvación para la maldad en el corazón humano. Y no hay entrada al cielo. No hay restauración para nuestras almas, sino que todos hubiéramos estado perdidos en nuestros delitos y pecados, tal y como la Escritura dice, que muertos en nuestros delitos y pecados hubiéramos terminado toda la humanidad, y la maldad de lo humano, de la humanidad, del hombre, hubiera sido estado por siempre, por la eternidad, junto con los demonios y Satanás que gobiernan ahorita el mundo entero con sus filosofías. Y hay un tiempo en el que Él va a estar, pero ese tiempo también tiene un fin y está limitado por días. Pero gracias al Señor por esta crucifixión, por este sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ese Cordero perfecto que tenía que ser crucificado, que tenía que ser ejecutado para satisfacer la ira de Dios sobre nuestro pecado. Dios odia el pecado. Dios odia la maldad y no hay maldad en Él, como lo vemos y lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan. No podemos decir que Dios es un Dios injusto, ni que a Dios le agrada la maldad. ¿Por qué? Porque Él comprobó y probó en la cruz que odia la maldad. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo fue lleno de mi maldad y de tu maldad. El pecado tuyo y el pecado de toda la humanidad fue sobre Cristo, porque Él era limpio, limpio de todo pecado. Y en ese instante, en esa cruz, y desde el momento en que Él se entregó, Él estuvo pagando la pena de muerte, pagando la tortura y el castigo que nos merecemos por pecadores. Cada latigazo, cada bofetada, cada espina que fue clavada en su cabeza, fue clavada por ti y por mí. Esos clavos, esos latigazos, esa corona de espinas, esa es la corona que nos merecemos nosotros. Esa tortura es la que nos merecemos todos nosotros por pecadores. Y vamos a nuestro siguiente corte y regresamos en este Viernes Santo para que espero que en el poder del Espíritu Santo podamos entender el sacrificio, la paga y la pena de muerte que nos merecemos por pecadores. Regresamos en unos minutos. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Y como acabamos de ver, Dios odia la maldad, Dios odia el pecado. Y es increíble porque Jesús, Padre y Espíritu Santo, acordaron que la única manera de castigar el pecado de la humanidad, la única manera de poder eliminar la maldad en nuestros corazones, era
con un sacrificio sustitutivo por el perdón de nuestros pecados. Debe de haber un sustituto, alguien que jamás haya pecado para tomar nuestro pecado y para pagar por nuestra maldad. Por eso no lo podemos hacer nosotros, por mucho que nos castiguemos o por mucho que tratemos de clavarnos en una cruz, seguimos siendo pecadores. Tenía que haber un sustituto. Y eso lo acordó Dios mismo. Dios mismo es nuestro sustituto. Por eso es increíble la manera en que Cristo vino a ser nuestro sustituto, a reemplazarnos en esa cruz, a reemplazarnos en la tortura de muerte, a reemplazarnos en cada latigazo que nos merecemos por pecadores. Todos esos latigazos, toda esa tortura que sufrió Cristo, no las merecemos tú y yo, porque somos pecadores, porque pecamos día con día. Mas, sin embargo, Dios tomó nuestro propio pecado en la cruz. Dios Padre te vio a ti y a mí en Cristo, en esa cruz. Dios Padre vio tu maldad y mi maldad, la maldad de este mundo, en esa cruz, en su propio Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento tomó la humanidad de nosotros. En ese momento, Cristo estaba siendo reemplazado por ti y por mí. Y Dios Padre te vio a ti y a mí. Y la ira contra el pecado y la ira contra la maldad que vemos hoy en día está sobre Cristo en esa cruz. Tanto odia Dios al pecado que Él mismo sustituyó nuestro pecado. ¿Cómo no vas a decir que Dios te ama si Él mismo tomó la pena de muerte que nos merecemos por pecadores? Él mismo sufrió las llagas de cada latigazo que nos merecemos por pecadores. Él la tomó por nosotros. Él es tu único salvador de tu propia maldad. Él es el único salvador de tu pecado. Él es el único salvador que te puede salvar de ese pecado que tienes, de esa maldad que hay en tu corazón. Él es el único que te puede salvar de ti mismo, de ese pecado, de esa maldad que hay en tu corazón. Él es el único salvador. Fuera de Él no te puedes salvar a ti mismo de ese castigo, porque sin Cristo vamos a sufrir ese castigo. Vas a sufrir ese castigo sin Cristo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre este mundo. La ira de Dios sobre el pecado está sobre la humanidad. Claro que sí. Y luego también en la palabra dice, maldito es aquel que está colgado en un madero. Y Cristo se hizo maldito por nosotros. ¿Por qué? Porque se llenó de nuestro pecado. Por eso Dios Padre abandonó a su propio Hijo en esa cruz. Porque la comunión entre Dios y el Padre y su Espíritu se rompió por nuestro pecado. Por eso le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no le dijo Padre, le dijo Dios, porque estaba en nuestra humanidad y en nuestro pecado. Eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Tomó tu pecado y tomó mi pecado. Sin Cristo vamos a sufrir la pena de muerte y vamos a sufrir la condenación eterna que se merecen nuestros pecados. Lo vas a sufrir. ¿Por qué? Porque si rechazas el sacrificio de Cristo, rechazas el perdón de Dios sobre tus pecados y tu maldad. Y al rechazarlo, entonces vas a sufrir la pena de muerte y vas a sufrir la condenación eterna por tus pecados. No hay otra. Si rechazas a Cristo, el único camino al Padre, como lo vimos en Juan 14, la única verdad y la única fuente de vida, que es Cristo Jesús, sin Él no hay vida. Sin Él hay pena de muerte. Esta es la importancia de este Viernes Santo, que Cristo nos amó tanto y nos amó tanto que tomó nuestro pecado en la cruz y tomó toda la ira del Padre, satisfizo la ira de Dios contra el pecado. Por eso, la importancia de este día de Viernes Santo. Sin Viernes Santo, sin Viernes de crucifixión, no hay perdón de pecados.
No hay otro sacrificio que Dios acepte más que el de su propio Hijo. Olvídate de las mandas, olvídate de arrodillarte y ir hasta una iglesia, un templo construido por manos de hombres. Olvídate de todo lo que has hecho en esta cuaresma. Esos sacrificios Dios no los acepta. El único sacrificio que Dios acepta es el de su propio Hijo. Porque no en vano vino a morir por nosotros, no en vano pagó la pena de muerte que nos merecemos por pecadores. Porque escrito 950 años antes, en el Salmo 22, por David, el rey David, 950 años antes ya se había escrito todo lo que Jesús sufrió en la cruz. Todo esto ya había sido escrito. En el Salmo 22, te lo voy a leer nada más desde el 9. Dios mío, tú fuiste quien me sacó del vientre de mi madre. Has sido mi Dios desde el día en que nací. Desde entonces me has protegido. Así que no me dejes, especialmente ahora que el peligro está cerca y no tengo a nadie que me ayude. Ahí está, desde el 12. Mis enemigos me han rodeado como toros fuertes de Basán listos para atacarme. Me rugen con la boca abierta como hace un león hambriento. Mi corazón se derrite como crece en mi interior. Toda mi fuerza se ha ido como el agua entre los dedos. Estoy muy débil. Tú me has puesto al borde de la muerte. Eso estaba sufriendo Jesús en la cruz. Toda esa gente mala me ha rodeado como perros de caza. Me han herido las manos y los pies. Puedo ver mis huesos y contarlos uno a uno. Mientras tanto, toda esa gente sigue observando. Me han herido las manos y las pies. Te vuelvo a recordar que esta crucifixión era una ejecución del Imperio Romano. No existía en el rey David. Todavía el Imperio Romano ni era imperio. Esta ejecución no existía en los tiempos de David. Se reparte mi ropa y apuestan por mi túnica. 950 años antes. Señor, no me dejes solo, tú eres mi fortaleza, ven pronto y ayúdame. Señor, sálvame del peligro, salva mi vida de esa gente. Aléjame de las garras del león, protege a este pobre hombre y de la crueldad de esta gente. Pero no lo salvó, porque no era el plan de Dios. Pero así sufrió Cristo en la cruz. Y 450 años antes, en Isaías 53, antes de Cristo también vimos cómo escribió Isaías. Lee Isaías 53. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ellos el grande poder del Señor? Él siempre estuvo cerca del Señor, creció como una pequeña planta, como una raíz en la tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijásemos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. En medio de esa cruz no había nada hermoso, mas sin embargo todos lo estaban mirando a él en aquella cruz. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron, y era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. No me puedes decir que Dios no conoce tu sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Fue golpeado y afligido por nosotros. Cargó con nuestros dolores. Él es el sustituto para el perdón de los pecados. Él es el sustituto para el castigo que nos merecemos por pecadores. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros nos merecíamos. Todo el castigo fue derramado en Cristo. Fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue herido por nuestro pecado. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó.
Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero, como cuando una oveja guarda silencio ante los que lo trasquilan. Así fue Jesús a la cruz, sin decir ni una sola palabra. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él le quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo y lo enterraron al lado de los criminales. Todo fue escrito, esto 450 años antes de que sucediera. Todo fue planeado por ti y por mí. Él cargó con nuestra maldad, cargó con nuestro pecado y sufrió el castigo que nos merecemos por pecadores. Él es el único salvador de tu alma. Es el único que te puede rescatar de tu pecado. Es el único que te puede salvar de tu propia maldad. Soy Ela Clau y este es Agua Viva. Nos vemos en unos segundos. Estamos ya por cerrar y culminar este Viernes Santo. Y mi oración es que realmente el Señor toque tu corazón. Toque tu corazón de la manera que veas que no tienes otra salida de tu maldad y de tu pecado, de tu vana manera de vivir, más que Cristo. Ven a Él. Él ya pagó la pena de muerte que te mereces por pecador. En esa cruz, en ese sacrificio, el único sacrificio para el perdón de tus pecados está en Cristo. Y mira, voy a terminar leyendo el Isaías 53. ¿Qué pasó con Jesús? Lo enterraron al lado de criminales, en una tumba de ricos. Cuando lees, lo acabamos de leer, ¿quién lo enterró? Es el Jesús de Arimatea en una tumba nueva que él había comprado. Él era un hombre rico. Y ahí lo enterraron. Aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. No puedes decir que Cristo no te entiende. Él ha sufrido más que cualquier persona en este mundo. ¿Por qué? Porque Él no se merecía esa pena de muerte. Porque Él no se merecía el castigo de nuestros pecados. Y porque Él jamás había experimentado en aquella cruz lo que es ser un pecador. Él se identifica con tu pecado porque fue hecho pecado por ti. Porque Él cargó con el pecado que jamás había sentido en aquella cruz. Por eso fue debilitado y también castigado. Imagínate toda la sangre que al final, que fue traspasado, como le dijo el profeta a María que iba a ser traspasado. Pues lo único que le salió que fue sus últimas gotas de sangre y agua, porque ya no había sangre en él. Después de ser ofrecido como sacrificio por el perdón del pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado ya fue pagada. No hay sacrificio que podamos hacer que Dios Padre vaya a aceptar. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz y sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Cristo satisfizo la ira del Padre. La ira que Él siente por el pecado, el castigo que nos merecemos por pecadores, lo recibió Cristo en aquella cruz. Mi siervo que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Dice a muchos,
¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos lo rechazan hoy. Muchos no creen en Jesús. No creen que Él es el sacrificio para el perdón de los pecados. Por tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparte el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Radio escucha, amigo, amiga, hermana, hermano. No todos creyeron en Él y no todos creen en Él. Todos merecemos castigos por nuestros pecados. Y los que están en Cristo ya hemos recibido ese castigo, porque hemos aceptado el único sacrificio que nos merecemos por pecadores. Hemos aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Lo aceptas tú o quieres seguir pagando por tu propia maldad? ¿Quieres seguir tratando de ganarte la bondad de Dios? Y solamente es a través de Jesús. Entonces mi invitación es esta, que te arrepientas, que le entregues a Jesús tu maldad y tu pecado, porque Él ya la cargó en aquella cruz. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, gracias por haber cargado por mi pecado. Gracias por haber pagado la pena de muerte que me merezco. Gracias por haber pagado el castigo que me merezco por pecadora. Sí soy pecador y me merezco el castigo. Pero el sacrificio y la paga del pecado ha sido pagada por Cristo. Es ahí la verdad. Es ahí el verdadero sacrificio y es ahí el verdadero castigo que nos merecemos por pecadores. Cristo tomó tu maldad, Cristo tomó tu pecado. ¿Qué debes de hacer? Rendirte ante Él, darle las gracias, pedirle perdón por tu pecado y que te libere de la pena de muerte que te mereces por pecador. Él ha vencido la muerte. Él es un Dios vivo. Porque después de este viernes sigue el domingo de resurrección. Tenemos un Dios vivo, un Dios que pagó por mi maldad la pena de muerte, que murió en esa cruz y fue comprobado que murió al traspasarle aquella lanza. Probado y comprobado que Él murió. Probado y comprobado que desfalleció en aquella cruz. De otra manera, los soldados hubieran quebrantado sus piernas. Pero también, como dice el profeta, ningún hueso será quebrantado. Un soldado que no hubiera cumplido con su trabajo de pena de muerte, de ejecución, lo ejecutan a él. Entonces, estos soldados dieron prueba de que Cristo falleció en aquella cruz y que fue sepultado y que aún así vemos que mandaron guardias, no uno, guardias, 40, 50 legiones de soldados a guardar aquella tumba porque tenían miedo de que Jesús fuera robado y se selló esa tumba. Nadie la podía abrir. Pero Dios es Dios. Y después de esa muerte hay vida en Cristo Jesús. Hay vida en esa vida eterna que Cristo te ofrece en Él. El sacrificio por el perdón de nuestros pecados ya lo sufrió Cristo. No hay otro sacrificio que el Padre acepte. ¿Te entregas a Cristo? ¿Aceptas su sacrificio para el perdón de los pecados? ¿Le das gracias por haber pagado por ti? ¿Por haber sido el sustituto para el perdón de tus pecados? ¿Por haber tomado tu lugar en aquella cruz? Esa es la invitación. Cree en mí y serás salvo. Cree en mi sacrificio, que yo ya pagué por ti. Tú no tienes que pagar. Tú no tienes que morir por la eternidad. Yo ya morí por ti, te dice Jesús. Yo ya pagué la pena de muerte que te mereces. El castigo que te mereces por ese pecado, por esos pecados, por esa manera de vivir, ya lo pagó Jesús. ¿Qué hay que hacer? Simplemente entregarle tu vida.
tu vida por la de Él, tu muerte por la de Él, tu sacrificio por el de Él. No rechaces a Cristo, no rechaces el sacrificio de tus pecados. Él ya lo hizo por ti. Simplemente ven a Él, entrégate a Él y dile gracias, Señor. Y de ahora en adelante vive una vida nueva, porque Él es el dador de vida. Él es el dador de vida nueva, como lo vimos en Juan 3. Has nacido de nuevo en el momento en que tú le has entregado todo a Él. Entrégale tu vida, entrégale tu muerte, entrégale tus pecados a Cristo, porque Él ya pagó por ti. Y Él te ha dado vida nueva. De eso se trata la vida nueva. De eso se trata el renacer. De eso se trata, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo? Pues simplemente muriendo a ti misma, muriéndote a ti mismo, muriendo a ti en esa cruz, entregándole a Cristo tu vida, porque Él la entregó por ti. Y Él es el único que te puede dar vida nueva. ¿Cómo? Dándole tu vida. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje del Viernes Santo y el domingo de resurrección. Tenemos un Dios vivo y es un Dios que da vida nueva. ¿Te entregas a Él? Esa es mi oración. Dios te bendiga y que tengas un hermoso fin de semana de resurrección. Nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes. Dios te bendiga. Soy Ela Cloud en Agua Viva. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos en tu programa Agua Viva. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana por Facebook Live. Dios te bendiga.